A través de los años, la belleza corporal ha sido, muchas veces, tema de consideración en el campo de las relaciones interpersonales. Hombres y mujeres cuidaban la estética de su cuerpo, brindándonos testimonios desde la antigua Grecia y Roma. Esculturas que, al día de hoy, nos han llegado en reluciente blanco mármol, sabemos que antiguamente han sido creadas de manera polícroma. Filemón conoce desde hace tiempo a Sofía y Esteban, padres de Florina. Pero Filemón se siente atraído a cambiar la personalidad de Sofía a través de un método propio. ¿Podrá conseguirlo? Hola, soy Allison. Bienvenidos al 12º episodio de la 5ª temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos Pubis Noster, con texto y música original de Marcelo Pérez. ¡Que lo disfruten! Esteban quedó estático, con la taza de café pegada a sus labios, sin beber gota alguna, solo duro como la roca, al escuchar lo último que había dicho su amigo Filemón. Porque eso de adivinar la cantidad de vello púbico que tuvieran en su pubis las mujeres, al conocer sus temperamentos, era algo que superaba lo imaginable y lo hasta ahora escrito en una novela de ciencia ficción. Conocía a Filemón desde hacía muchos años, y sabía su condición de gustar demasiado de las mujeres. Y hasta era tan docto en sus afirmaciones con referencia a sus distintos caracteres psicológicos, que no dudaba en establecerlas, haciéndolo sin equivocarse. El tiempo le daba la razón, cuando alguien veía que calificaba a alguna, resultando ser cierto. Teniendo todos estos antecedentes en cuanto a su personalidad, Esteban debía cuidar a su hija Florina, de apenas 17 años. Florina tenía un espíritu decididamente casamentero. Leía novelas de amor y estaba pendiente de las ficciones que pasaban por la tele, sobre todo, aquellas que versaban en conflictos entre parejas, amores y desamores. Cuidaba su imagen personal como cualquier chica de su edad, aunque siempre estaba a un paso adelante. Solía encerrarse en su habitación, durante las noches, acostumbrando ver videos altamente eróticos en su computadora. Pero esto ni mamá Sofía ni papá Esteban lo sabían. Aunque Esteban imaginaba lo que hacían ella y Tobías, su compañero de colegio, cuando se ocultaban en el dormitorio, a estudiar. Era un secreto largamente guardado. Y había momentos en que Florina, recreándose con los videos, sentía la necesidad de acariciar sus senos, encendidos por la pasión que le provocaba lo que estuviera viendo. Una noche habían invitado a Filemón a cenar. Hacía tiempo que no se reunieran, ya que se conocían desde la adolescencia. Filemón, rozando el medio siglo de vida, sentía una silenciosa admiración por Sofía, mujer delgada, alta, de cabello ligeramente castaño. Mientras estaban sentados a la mesa, Filemón hablaba con toda naturalidad, escondiendo su mirada que se perdía dentro del escote de su vestido. Aunque tampoco olvidaba a Florina, sentada a su derecha. Hasta él llegaba el perfume de sus cabellos, recién lavados, y apenas ella, tan joven. Imaginó su cuerpo desnudo enjabonado, y él, pasando la esponja sobre su tersa piel. Lo mismo haría con Sofía. Y si pudiera tenerlas a las dos en la ducha, tanto mejor. Claro que, a Esteban, de esto, ni una palabra. La soltería había pegado fuerte en Filemón. Nunca tuvo interés en formar una pareja estable y casarse. Se hubiera visto impedido de continuar deleitándose con detalladas sesiones de imágenes femeninas que su mente generaba. Así, durante el día tenía tiempo de sobra para su recreo. Su trabajo de ascensorista se lo permitía. Ir arriba, o ir abajo,
daba lo mismo. Sentado en su banquito solo debía oprimir la botonera de acuerdo al piso que cada uno deseara llegar. Y a través de este eterno paseo vertical, Filemón deleitaba su mente con Sofía, sabiendo lo afortunado que era su querido amigo en tenerla a su lado. Si alguien lo viera de frente, quizás se diera cuenta que, detrás de los lentes guarecidos entre un armazón de plástico bastante grueso, se escondía una mirada extraviada en imágenes creadas solo por él. A veces, rescatadas de alguna película o fotografía que hubiese visto. Pero otras frías, estáticas, solían borronearse, separándose cada una con las que correspondiera a Sofía y, a veces, a su hija Florina. Durante las calurosas tardes de verano, el pequeño ventilador del techo del elevador impedía que la calva de Filemón se surcara de brillosa transpiración. Aunque su trabajo no le implicaba ejercer sumo esfuerzo. A pesar de ello, el hecho de pensar en Sofía desnuda podía conseguir que el ardor emanara de manera espontánea. Y esto lograba que padeciera leve erección. Pero la gente que entraba y salía, o que subía y bajaba, lograba esparcir estas imágenes, diluyéndose como la sal digestiva en un vaso de agua, la que bebía con asiduidad. A pesar de todas estas consideraciones, y sabiendo la personalidad extrovertida que Sofía tenía, su mayor curiosidad radicaba en el hecho de conocer su vello púbico. De acuerdo a su teoría, aquel debería extenderse ampliamente en su pubis, y hasta, se diría, sus pelos confundirse entre sus muslos. Sí, Filemón estaba convencido que su vello fuera exuberante. Y que, quizás, con una buena rasurada, apelando a un nuevo diseño, más recatado, pudiera conseguir que su temperamento se aplacara un poco. Esta clase de mujer era la que más le agradaba, porque sabía que nunca había tenido suerte con chicas demasiado extrovertidas. La tarea de atemperar la personalidad de alguien era ardua, podría llevar demasiado tiempo. En el caso de Sofía, en primer lugar habría que conquistarla, sacarla del abrigo del hogar, citarla fuera, que no pensara en tener que hacer la comida o en servir sexualmente al marido. En segunda instancia, estar a solas con ella, desprovistos ambos de todo ropaje e instarla a modificar su populoso vello. ¿Y cómo sería el que cubriera el juvenil pubis de Florina? Esto podría resolverlo más tarde. Las manos de Filemón temblaban de impaciencia al oprimir los botones, pensando estrategias para acercarse a Sofía. De cierta manera se arrepintió de haberle confesado a Esteban toda esta creencia. Aunque debía saber que no lo había estudiado en la escuela o leído en los libros. Todo se resumía a pura experiencia con las mujeres que había conocido en su vida, y esto ya era suficiente. La ansiedad que lo corroía conseguía empañar los lentes de sus anteojos. A cada medio minuto los limpiaba con su pañuelo, un simple retazo de género blanco que guardaba en el bolsillo de su pantalón. Y había momentos en que no le resultaba de interés si López debiera bajar en el sexto o si Lisandro hubiera equivocado su piso, necesitando descender 2. Mientras mantuviera su mirada fija en el tablero luminoso, y pudiera proyectar ahí mismo el rostro sonriente de Sofía, estaba todo bien, todo en orden. Agradándole saber que su teoría de la correspondencia entre la cantidad de vello púbico y el temperamento de las mujeres se correspondiera el uno al otro. Debería patentar su idea, y cobrar beneficios de toda persona que deseara experimentarlo. O apenas pensarlo. Podría llegar a enriquecerse, ser famoso y que lo entrevistaran en televisión o le hicieran notas en la prensa. Y todo esto consecuencia de nunca haberse equivocado. Entre otros casos, evocaba el de Elena. Cuando la conoció, se encontró con una personalidad demasiado introvertida. De inmediato supuso que su vello, en forma de tira, apenas cubriera los labios de su vagina. Cuando tuvo oportunidad de hacer el amor con ella, descubrió que su suposición había sido correcta. Pero no deseó pedirle que lo dejara crecer, porque desde el primer momento entendió que se trataría de una relación pasajera, y que en nada le beneficiaría cambiar su temperamento. Distinto fue con Romina. Su pubis estaba por completo afeitado,
lo que conseguía que tuviera una personalidad absolutamente desbordada, gozando sin control de todo, incluido el sexo. Pero esto llegó a cansar a Filemón, notando que solo había pasión física entre ellos, y nada más. Sin embargo, haberla conocido no hizo más que agregar este nuevo ítem a su teoría. Y ahora se presentaba Sofía. Y a pesar de hacer tiempo que se conocieran, recién se manifestaba en Filemón las ansias de profundizar ese vínculo. Aunque la práctica debería llevarse a cabo sin que Esteban se enterara. Podría llegar a ser mal entendido, que solo creyera que Filemón únicamente deseara satisfacer, con ella, su instinto más primitivo. No. Que no pensara eso. Filemón solo desearía poder efectuar un paso más en beneficio de la ciencia. Estaba de por medio una vieja amistad. Y nadie desearía estropearla. Lo siguiente sucedió una tarde de noviembre. Alegando sentirse mal del estómago, pidió salir de su trabajo antes de hora. Sabía que Esteban no estaría, lo que le brindaría una interesante oportunidad para quedar a solas con Sofía. Ella se sorprendió gratamente al verlo en su puerta. Filemón se vio obligado a mentirle, diciéndole que justo tenía el día libre y que deseaba hablar un poco. Por fortuna Florina no se encontraba, pudiendo Filemón explayarse con total libertad. Café mediante, hablaron de temas varios, recuerdos de juventud incluidos. En un momento, Filemón se refirió a la personalidad de Sofía, de llegar a halagarla, complaciéndola física y psíquicamente. Consiguió que estirara sus labios demostrando una sonrisa franca, juvenil, traduciéndose en risa plena. Filemón la vio cerrar sus ojos, tapar con el dorso de su mano su cachete colorado, primero uno y luego el otro, sintiendo en su piel como su temperatura se elevaba. Hablando francamente, confesó que le gustaría no ser tan extrovertida, porque Esteban era un hombre muy celoso, y ya le había reprochado, en un par de oportunidades, su condición de darse con cualquiera. Filemón le remarcó que él no era un desconocido más, y que podría ayudarla a solucionarle ese problema. El rostro de Sofía se iluminó al escucharlo, permitiendo dejar una puerta abierta por la cual Filemón pudiera ingresar a su intimidad. Hablándole de frente y sin tapujos, la invitó a una reunión a solas, donde pudiera demostrarle que pronto se atenuaría su extroversión. En principio, Sofía dudó por la propuesta, pero ante la insistencia de Filemón, accedió a encontrarse con él al día siguiente, por la tarde. Coincidió la salida de Filemón con la llegada de Florina, tan dulce y transparente. Se saludaron con un beso en la mejilla, y Filemón se fue con la esperanza de no ser delatado, ante su padre. Al día siguiente, lluvioso, volvió a pedir permiso para ausentarse. Exhibió razones tal vez poco creíbles, pero que le sirvieron para que le otorgaran la libertad tan deseada. Poder escaparse de su encierro en el ascensor era una tarea muy importante, y su salud se veía beneficiada al conseguir irse antes. Ahora, su interés estaba centrado en Sofía. Quedaron en encontrarse en la esquina de un hotel conocido por ambos. La vio ahí. Vestía un impermeable y llevaba anteojos negros. Se saludaron dándose las manos, como si fueran dos desconocidos. Deseando ser más caballero, la tomó del brazo, entrando juntos al hotel. En la habitación, Filemón le pidió, de manera dulce, que charlaran desnudos, sirviendo como preámbulo del tratamiento. Al quedar Sofía completamente desprovista de sus ropas, Filemón pudo no solamente contemplar la profusión de vello que tenía, sino también comprobar su teoría. Le dijo que se tendiera en la cama, con las piernas separadas. Dicho esto, sacó, del bolsillo de su chaqueta, una maquinita de afeitar. Con delicadeza extrema, como si fuera todo un profesional, comenzó a rasurar el vello hasta dejar apenas un rectángulo que, partiendo debajo del ombligo, se perdía más allá de los labios vaginales. Sonia se palpó la zona, sintiéndose otra mujer, como si su pubis hubiese adquirido mayor superficie para ser disfrutado. Esto también lo comprobó Filemón,
ya que la nueva imagen adquirida lo había excitado suficiente. Aprovechando esta situación, la penetró varias veces, compartiendo ambos un placer quizás aguardado desde hacía tiempo. Se congració no solo con su cuerpo, sino además con su nuevo temperamento adquirido. Ahora se la notaba sumisa, callada, que podía disfrutar del sexo sin necesidad de emitir aullidos de loba, como era antes, manteniendo intacta su esencia, la que siempre había sido un imán para Filemón. A las 2 horas de amarse, se vistieron en silencio, al igual que un par de perfectos extraños. Antes de colocar su bombacha, Sofía observó el nuevo diseño de su vello. Y pasaba por él sus dedos, reconociéndolo como propio. Se sentía distinta, con ganas de ser penetrada varias veces más, aunque no deseara admitirlo. Desde que Filemón le hablara acerca de la relación entre la cantidad de vello y el temperamento de las mujeres, Esteban no había podido dejar de pensar en el tema. Comenzó a especular respecto de su veracidad, al comprobar el distinto comportamiento que tenía Sofía, y más, notando la carencia de su vello. Lo que antes había servido para que sus dedos retozaran, haciendo rulitos, a manera juguetona, ahora solo era un montón de pinchos compactos. Pensaba que tuviera algo que ver su vello rasurado. Y fue ahí cuando recordó lo que le había contado su amigo. ¿Y su hija, cómo lo llevaría? Sofía lo rehusaba en la cama, esperando, tal vez, un momento mejor. Las noches pasaban a ser una tortura. Esteban la veía desnuda, separando sus piernas en espera de ser penetrada, pero al justo momento, la cerraba, volteándose, quedando hecho un ovillo, acurrucada en su propio ser. Y sollozaba evitando ser sometida a los deseos carnales de su esposo. Con el correr de los días, y ya habiendo tenido una experiencia con Sofía, Filemón comenzó a centrar su interés en Florina. Dentro del ascensor, subiendo y bajando, pensaba en ella, y no se culpaba de sentir despertar su miembro dormido. A simple vista parecía ser una chica extrovertida, como antes era su madre, lo que lo llevaba a entender que tuviera profusa cantidad de vello que cubriera su sexo o, lo que resultaría aún más atrayente, su pubis estuviera por completo rasurado. Este último pensamiento logró que, descuidadamente, oprimiera el botón de parada, deteniendo con brusquedad el elevador entre 2 pisos, para alarma de todos los ocupantes. Debió explicar que se trató de un súbito corte de energía, pero que no se angustiaran, ya estaba el ascensor subiendo otra vez. Era imperioso encontrar la manera de separar a Florina del entorno familiar. Necesitaba hablar con ella, preguntarle por el estado del vello de su pubis, o si no tuviera. Su tarea, ahora, consistía en averiguarlo. No supo cómo. Esperarla a la salida del colegio o, directamente, hablar con Sofía y, aunque más no fuera, preguntárselo. Quizás, como ella ya había pasado por la prueba de cambio de personalidad, deseara que su hija fuese un poco más aplacada en su característica. Filemón comenzó a montar guardia en la acera de enfrente. Su horario de trabajo le impedía hacerlo en el colegio. Una tarde la vio regresar acompañada por un amigo. Y esta presencia, realmente, no le interesó, la consideró un pequeño obstáculo que salvar. Se puso delante de ellos, deteniendo su andar. Florina lo saludó muy alegre, y le presentó a Tobías, su compañero del colegio. Filemón estrechó su mano. Estuvo a punto de darle un beso en la mejilla, pero lo consideró demasiado afectuoso. Y esta acción negada fue, ciertamente, una manera de tomar distancia del joven debido a que le resultó muy bonito. Y hasta se lo imaginó desnudo, suponiendo que fuera lampiño y solo contara con apenas un penacho de vello sobre su pene o bordeando sus huevos. Las manos de Filemón comenzaron a temblar. Fue necesario que se quitara los anteojos y limpiara los lentes con su pañuelo de género. Al hablar apenas sus palabras podían ser entendidas. Tobías había acaparado toda su atención, hasta cierto punto que solamente hablaba con él. Lo imaginaba desnudo en la cama, boca abajo,
pasando su lengua entre sus glúteos. Esta visión nubló su intelecto, ya casi sin poder emitir palabra y transmitir sus ideas. Llevó una mano al pecho, intentando mitigar un recién nacido dolor, como estilete que se clavara al costado de su tetilla izquierda. Cayó de rodillas, sujetando los muslos de Tobías, escondiendo su rostro en su entrepierna, rendido ante el deseo y la pasión. Tobías lo apartó de un manotón. Tomó de la mano a Florina y se alejaron, apretando el paso. Esteban los vio entrar a la casa, apenas saludando y encerrándose en la habitación. Ya sabía que tendrían sexo, lo hacían siempre. Tobías se fue a eso de las 8 de la noche. Esteban llamó a su hija a cenar. Al no responder, fue hasta su dormitorio. El cuarto estaba iluminado por el velador de la mesita de luz. Florina estaba tirada en la cama, dormida. La sesión de sexo había sido agotadora. Sus labios temblaban, como si estuviese hablando, en sueños, con alguien. Los dedos de sus manos se movían deseando atraparlo. Parecía un ángel, durmiendo plácida y desnuda, con su pubis completamente rasurado.